Para ustedes. Hoy van a empezar a trabajar con la maestra Alma. Ella les va a dar historia de México, ¿verdad? Sí, ella les va a dar historia de México. Por favor. Y le damos la bienvenida, chicos. Muchas gracias. Vamos a sacar nuestro cuaderno. Estoy ampliando un poquito mi presentación. Mi apellido es Guevara, soy la maestra Alma Guevara, a sus órdenes. Y les comento que pues mis estudios son de licenciatura. Tengo 2 carreras. Soy historiadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en Ciudad Universitaria. Y soy abogada por una escuela particular, es el Colegio Columbia. Ahí estudié también esta carrera. Estoy trabajando actualmente en una escuela particular a nivel secundaria y preparatoria. Ya en aspectos administrativos soy coordinadora académica, o sea, soy la maestra de los maestros. Entonces, y bueno, pues la maestra Carmen, ya tengo poquitos años trabajando aquí con ella, pues nuevamente me invita a seguir participando en estos cursos. De manera breve, pues eso es, tengo toda mi vida trabajando de maestra, toda. Terminé mi carrera de historiadora a los 22 años y luego comencé a trabajar. Entonces, pues, se imaginarán que ya tengo los siglos de los siglos dando clase, desde primaria hasta, pues, ya nivel universitario. Vamos a comenzar esta sesión haciendo una serie de reflexiones, ¿no? Porque de pronto tenemos ciertas expectativas acerca de qué es lo que vamos a trabajar en este curso. Y como su nombre lo indica, es un curso, ¿ah? O sea, no son clases de historia, es un curso donde vamos a repasar lo que ya nosotros hemos aprendido. Pero en estas reflexiones y bueno, haciendo, digamos, una especie de acto de estas expectativas, me he encontrado con muchos jóvenes como ustedes. Apagamos el celular, por favor. Muchas gracias. O no lo apague, póngalo en silencio, por favor. Yo lo tengo en silencio. Ya cuando termine mi trabajo, entonces ya veo quién me llamó y me comunico. Por favor. Bueno, entonces les decía que sí, esto es un curso, no son clases. No podemos abarcar en 12 o 14 horas todo lo que se aprende en un ciclo escolar, que son 10 meses aproximadamente. 10 meses. Nosotros lo vamos a ver en 14 horas aproximadamente. Entonces, no esperemos que seamos tan específicos y que es que a la maestra le faltó esto, es que a la maestra, sí. O sea, vamos a ver, digamos, lo más esencial, lo que consideramos nosotros importante, y también por la experiencia de los exámenes, que es lo que preguntan. Bueno, pues vamos a enfocarnos en esa parte, ¿no? Entonces, no esperen ustedes clases, sí nos van a faltar muchas cosas, pero esas cosas que nos van a faltar mencionar aquí en este curso, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? ¿Ustedes qué van a hacer con ello? Con eso que nosotros no tocamos, ¿qué es lo que van a hacer? Es una pregunta. Buscarlo por nuestra. Claro. Si tenemos buen interés, pues. Estudiar por su cuenta, claro. No nos debemos de conformar con lo que nosotros vamos a ver aquí en este curso. Les repito,
que va de 10 meses, que se ve Historia de México, en un ciclo escolar, a 14 horas. Ajá. No puede ser posible. Entonces, no tengan esas expectativas de que voy a verlo todo y de una manera muy específica, no. Al contrario, va a ser de una manera general, vamos a tocar puntos muy importantes que, repito, nosotros consideramos que pueden venir en el examen o en los exámenes, porque creo que hacen diferentes exámenes que a la UNAM, que al POLI, que a la UAM y demás. Entonces, con base en esa experiencia, es que nosotros trabajamos aquí. Entonces, sí, hay que estudiar por su cuenta, hay que estar constantemente pues, investigando, viendo las guías que ustedes están cuando se inscriben para estos exámenes y con base en ello, pues también entonces, bueno, esto ya lo vi en el curso, me enfoco en esto otro que no lo tocamos muy bien, vamos adelante, entonces esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Que no se conformen con lo que vamos a ver aquí en clase, sino que ustedes investiguen o se pongan a estudiar mucho, mucho. Vale la pena. ¿Por qué valdría la pena? Pues es parte de nuestro futuro, porque teniendo una escuela, pues podemos hacer la carrera que nos guste. Claro, porque eso, el estudio, esta disciplina, pues le va a dar lugar a que se acredite el examen y entonces pues ya se pueda continuar con esa carrera que ustedes quieren elegir, sobre todo pues en este momento pues que es tan difícil, ¿no? ¿Cuáles serían sus expectativas de aquí a 4 años? Está en la Universidad de Tijuana, ¿Todavía? ¿A qué carrera va? de lenguas extranjeras. ¿Lenguas extranjeras? Son en 4 años. Ah, pues allá entonces ya. Porque me dice, ya se fue a muchos años y que pensó que quería usted medicina. No. Bueno, por eso decía yo tanto tiempo. ¿Y usted? Estar haciendo mi especialidad, O sea, ya terminó su carrera, su especialidad. ¿Qué carrera quiere? odontología. Odontología. Ajá. Bueno, pues habría que apurarse mucho para hacer especialidad a estas alturas. Ajá, porque son carreras de 5 o 6 años y luego tenemos que hacer una tesis y calculémosle otro año, ¿verdad? Y la especialidad, pues creo que tiene 2 años de duración, ¿no? Una especialidad y un posgrado. Pero odontología. ¿Y usted qué me dijo? Y lenguas extranjeras. Lenguas, Extranjeras. lenguas extranjeras. ¿Cuáles lenguas? Sería inglés, italiano y Y nada más que, ¿en dónde quiere estudiar esta carrera? En Ciudad Universitaria. Nada más que si ha investigado, porque una carrera es inglés, otra carrera es italiano, otra carrera es, ¿sí? O sea, no se estudia todo al mismo tiempo. Se lo digo porque conozco eso. Entonces, o sea, ¿son lenguas inglesas o son lenguas italianas o son carreras diferentes cada uno? Entonces había que enfocarse o pensar en un idioma. Ajá. Y ahora es bien interesante porque hay una carrera nueva, bueno, relativamente nueva, en donde se especializan para maestros de inglés. Y eso es muy bueno. Abre muchas puertas. ¿Usted en qué quiere trabajar con estas lenguas? Pues sería como traductor o ¿Cómo? ya sería como traductor o no sé, al extranjero. Se va al extranjero. ¿No le gusta México? No, sí, pero ¿Pero? me gustaría conocer varios países, ¿no? Ajá. Muy bien. Ok. Traductor. Esa es otra carrera. Bueno, hay que investigar. ¿Usted? Ajá. Diseñadora gráfica. Diseñadora gráfica. Bueno, ¿y si han investigado el campo de trabajo que hay? De aquí a que terminen ustedes su carrera, campo de trabajo. También hay que pensar en eso, ¿no? O sea, quiero estudiar esto, pero mi campo de trabajo, por ejemplo, odontología,
¿Cuándo terminamos de arreglarnos nuestros dientes? ¿Cuándo terminamos? Digo, ya, aquí ya no necesito nunca en la vida más que me arreglen los dientes. ¿Cuándo? Nunca. Cada 6 meses una limpieza y que ya me salió una caries porque tomo refresco café o no sé, eso siempre vamos a necesitar un odontólogo. Ujú. Entonces había que pensar en el futuro de aquí, cuántos años de mi carrera y luego dónde voy a trabajar, con quién voy a trabajar, a dónde. También eso piénsenlo. Es muy importante y por eso les decía que de pronto tenemos que hacer reflexiones al respecto, ¿no? Bueno, y ya que hablamos acerca con algunos de sus compañeros de qué es lo que quieren, qué es lo que esperan de este curso, pues me comentaba la maestra Carmen que van a tener ustedes este cuadernito que sacaron ahorita, de apuntes, ¿verdad? Entonces, yo les aconsejo, ¿ya lo dividieron? ¿Ya saben cuántas materias van a llevar en este curso? No. Ok, ¿y su cuaderno ya lo dividieron? Hay que dividirlo. Hay que dividirlo para decir, esto es historia, esto es biología, esto es química, esto es matemáticas. Entonces, bueno, hay por ahí, no sé, una carátula que pongan acerca de la materia que van a recibir. Por ejemplo, ahora yo les pido que es la primera hoja, ¿verdad? De su cuaderno. La primera. Entonces, en esa primera, voltéenla y vamos con la segunda hoja. ¿Sale? Y la primera hoja va a ser la carátula de historia de mí. Ahí van a hacer su carátula. ¿Qué es lo que van a poner? La escuela en donde están, su nombre, su maestra, la materia. Ajá, eso es muy importante. Igual, ¿no? Si nosotros tenemos, ay, madre santa, nosotros con eso. Si nosotros tenemos un libro, ¿verdad? ¿Qué vemos al principio? Una que, ay, Dios mío, me voy a dar un porrazo yo aquí con eso. Perdón, pero es que me atoro. Y yo no puedo estar en un lugar solo. Entonces, ¿qué vemos en un libro? Lo primero, ¿de qué se trata? El autor, la materia y demás, ¿no? Entonces, siempre necesitamos tener una carátula. Además, también en nuestros apuntes les vamos a poner títulos y fechas. Necesito ¿traen pluma color rojo? Rojo, necesitamos plumas de colores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra mente no solo trabaja con el sentido de que el escucha, el oído, no solamente con eso, sino también con la vista. Entonces, si nosotros utilizamos varios colores en nuestros apuntes, eso nos va a ayudar a la retención. Ajá. Eso es muy importante. Decían, ay, no es que eso es de niños de primaria, eso es de niños de secundaria. No. Se ha demostrado, pedagogos, psicólogos y toda la gente que se dedica a la educación, que esto es muy importante. Y además, debemos de tomar en cuenta que no todos aprendemos de la misma manera. Todos aprendemos diferente. Ajá. Entonces, es importante que ocupemos esas plumas de colores en la clase, ¿de acuerdo? Entonces, en esa segunda hoja ponemos la fecha de hoy. ¿Sale? Por favor. Eso es muy importante. Acostúmbrense todos, en sus escuelas, ¿todavía están estudiando? Levanten la mano que no están en la prepa todavía. Ajá. A ver acá, 2, 4, 6, 8, 9 personas de 26. Gracias, pueden bajar su mano. Y el resto, ¿hace cuánto dejaron de la prepa? ¿Hace cuánto tiempo? Porque luego se nos olvidan las cosas y no las repasamos. Es como un instrumento, es como los idiomas, ¿verdad? Si no estamos constantemente practicando idiomas o practicando un instrumento, se nos olvida. Ajá. Entonces, ¿hace cuánto tiempo? ¿Mande? 2 años.
Por acá, alguien que me comparta. Ah, bueno, no tanto tiempo. Ajá. Pero, ¿y en la materia de historia, hace cuánto tiempo dejaron de estudiar la materia de historia de México? ¿Hace como cuánto? Desde secundaria. Ajá. En la prepa no tuvieron. Bueno, lo que pasa es que nosotros estudiaban prepa. Unos SH, otros, bachilleres, otros con ALEP. ¿Es el caso de aquí? ¿Sí o no? ¿Quién con ALEP? ¿Quién bachilleres? Ajá. ¿Llevaron historia? ¿Sí? Ok. ¿Quién en vocacional? Bueno, ahora ya se llama CECIT, ¿verdad? Ajá. ¿Llevaron historia? ¿Historia de México? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes no llevaron historia de México? ¿No? ¿Usted dónde estudió? En un servicio. En UCETIS. ¿Y no le dieron historia de México? Era de medicina. ¿Cómo? Es que el servicio donde yo iba era de medicina. Y no Ajá. estaba tocado en mí. Se olvidaron de la historia de México. Ok. ¿Y por acá? ¿Alguien más levantó? ¿Usted? Eso lo verdad fue mi prepa 5. No vimos historia. Prepa 5, pero sí llevan historia de México, ¿no? En quinto. En cuarto, historia de México y en quinto, no, es al revés, ¿no? Historia universal en cuarto, historia de México en quinto. Ajá. ¿No le dieron historia de México? No me acuerdo de verdad. Digo, en pandemia, pues. Ay, también, sí es cierto. Tiene toda la razón. La pandemia les tocó a ustedes también. Ok, ¿y eso consideran ustedes que les afectó en su aprendizaje? Claro, y mucho, ¿verdad? Porque de pronto en lo que los maestros y las escuelas se ponen de acuerdo para ver cómo íbamos a dar clase, entonces pues pasó algún tiempecito, ¿no? Y luego para captarle al profesor ahí, y acostumbrarnos a recibir ese tipo de clases, no presencial, sino por medio del Zoom o del otro, ¿cómo se llama? Meet. Entonces, pues está más complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de poner atención, vamos a tratar de yo de ser clara, por supuesto, tenemos compromisos mutuos, ustedes de aprender, yo de transmitir los conocimientos para que esto pues pueda ser exitoso, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero. Bueno, y entonces, esta materia de historia de México inicia con un temario que me indican, tengo que iniciarlo con Mesoamérica. Pero no entiendo yo Mesoamérica si no hablo, si no veo este punto tan importante que es el poblamiento de América. El poblamiento de América. Entonces, cuándo se va a poblar? ¿Quiénes son estos seres que en aquella época van a pasar, van a llegar al continente americano? Y bueno, pues para entonces ubicarse ya en ese continente y poder hablar entonces de esta zona tan importante llamada Mesoamérica. Recordemos, y si no, bueno, lo vamos a ver en este momento, hay varias teorías acerca del poblamiento de América. Ajá. Entonces, entre ellas, bueno, yo pudiera recordar, bueno, con exactitud, son 4 posturas diferentes acerca de cómo se pobló el continente americano, siempre pensando, por ejemplo, en la llegada de estos seres de Asia, de Polinesia, ¿verdad? Ya sea en embarcaciones o ya sea a pie. Una de las teorías más importantes del poblamiento de América y la más aceptada es aquella que habla acerca de que el hombre
o estos seres, todavía llamados seres, ¿verdad? Porque no eran así como nosotros, ¿verdad? Pasaron por el estrecho de Bering. ¿Ustedes ubican el estrecho de Bering? ¿Dónde está el estrecho de Bering? Hasta la fecha, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Dónde queda el estrecho de Bering? ¿No? Arriba del Ecuador, más o menos. Todavía más arriba. Ajá, Porque arriba del Ecuador es, el meridiano. se lo juro que el Ecuador está marcado con una línea. Y entonces, si yo paso esa línea, ya estoy arriba del Ecuador. Ujú. Entre Alaska y Rusia. Ujú. Así es. Entonces, vamos a ubicarnos, como les comenté, chicos, pues yo, soy historiadora, no soy muy buena dibujante, pero yo sé que ustedes sí, ¿no? Así hicieron cara como de Juan. Entonces, es importante que nos ubiquemos porque de pronto no, los espacios para nosotros son diferentes, ¿no? Por ejemplo, el compañero decía, arriba del Ecuador, hijo, arriba del Ecuador, pues está la mitad de los continentes, ¿no? Entonces, y no lo culpo. Y le agradezco su participación para poder entonces continuar y la explicación está tan importante. Vamos a hacer lápiz. Lápiz, goma, ok. Usémoslo, por favor. Entonces, el título. Ay, perdón. Vamos a poner como título Poblamiento de América. Entonces, vamos a hacer algo así. Y estos son nuevos, no pintan. ¿Sí se ven? A ver si sí, también. Ok. Entonces, esto que está aquí se llama estrecho de Bering. Entonces se dice, bueno, los espero, ¿no? O sea, pensemos entonces, aquí está Alaska, como dice su compañero, este es Asia, Rusia, esta parte de aquí, entonces se llama Estrecho de Bering, el continente americano. ¿Vale?
Debe estar muy chiquito, no lo veo. Yo porque, bueno, tengo el pizarronzote, pero ustedes tienen un espacio mucho más reducido. Pequeño. ¿Listo? Entonces quedamos, ¿no? Entonces Asia, tenemos Alaska, continente americano, continente asiático. ¿Y estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? Porque es por el poblamiento de América. Exactamente. Ok, vamos a, ya chicos. Anotemos lo siguiente, entonces. El antropólogo, aquí está en el pizarrón. Alex Gerlinka, así se pronuncia. Aquí se los puse. El antropólogo Alex Gerlinka propuso la teoría del estrecho de Bering. Lo ponemos con mayúscula porque es que nombre propio. Entonces, del estrecho de Bering. Ponemos un punto, abrimos un paréntesis y anotamos que proponía que el hombre provenía ¿de dónde quedamos? Asia. De Asia, exacto. Se cierra el paréntesis. Punto y aparte, los cuales ingresaron al continente americano. Ustedes me dicen si voy muy rápido. Los cuales ingresaron al continente americano hace unos 14,000 años. Punto y aparte. Estos hombres ingresaron durante la última glaciación llamada Wisconsin. Vamos a quedarnos ahí, ¿qué es una glaciación? ¿O qué fue? ¿Qué fueron las glaciaciones? ¿A qué les llamamos? ¿Mande? Congelación del océano. Nada más, no solamente del océano. Ya, o sea, la glaciación se congeló todo lo que es el norte de la Tierra. Todo el norte de la Tierra. Entonces, claro, entre ellos pues estaba el mar, que también se congeló. Esas son las glaciaciones. Esta fue la quinta glaciación, la última. Fueron 5 glaciaciones y esta es la última, la Wisconsin. Y bueno, pues no es que se hayan puesto de acuerdo, o sea, ay, vamos a aprovechar, ¿cómo ves? Aprovechamos la glaciación y pasamos por el estrecho de Bering. ¿Debió de haber sido así? Entonces, ¿qué los llevó a pasar por aquí? Ellos ni sabían que se llamaba la glaciación, ¿verdad? Ni tampoco que era la Wisconsin, ni que iba a ser la última, ni nada. ¿Qué los llevó entonces a pasar por ahí? La búsqueda de alimentos. Alimentos, ¿qué más? ¿Cómo vivían estos seres? ¿Cómo vivían estos seres? ¿Ah? ¿Cómo se llaman esos de un lado a otro? Nómadas. Eran nómadas. ¿Que se dedicaban a qué? A la caza. ¿A qué más? También a la pesca.
también, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué pasan por aquí? Dice su compañero, ¿están buscando qué? Alimentos. Están también a lo mejor siguiendo a algún animal para matarlo, para descuartizarlo, desollarlo, ¿verdad? Y con su piel cubrirse del frío tan inmenso que hacía en ese momento, en esos lugares, y o en su caso, al contrario, huyendo de estos animales, ¿no? Por instinto, recuerden, por instinto. ¿De qué? De conservación, ¿verdad? Para sobrevivir. Un animalote me va a matar, ¿verdad? Y entonces por instinto de conservación, entonces también pudieron haber pasado por aquí. Recuerden, ¿son qué? ¿Esto qué es? ¿Una qué? ¿Es esto? ¿Una qué? Una teoría. No podemos comprobar nada, pero son teorías. Es un antropólogo, un estudioso, ¿verdad? Que está proponiendo que esto sucedió, que tal vez, y bueno, quedamos que es la más aceptada, pero no podemos comprobar que fue así. Ok, ¿vamos bien? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Entonces, nos quedamos con la Wisconsin, ¿verdad? Ok. Punto y seguido. Esta glaciación congeló los océanos hace aproximadamente 35,000 años. Hace aproximadamente 35,000 años. Punto y aparte. El estrecho de Bering tiene una anchura de 82 kilómetros. Todo esto es aproximado, de 82 kilómetros y entre 30 y 50 metros de profundidad. Entre 30 y 50 metros de profundidad. Estamos hablando ¿de qué? Del estrecho de... Entonces quedamos, pasan por aquí, ¿verdad? Yo digo aprovechando, pero bueno, es una circunstancia pues, eventual a la que se enfrentaron, ¿verdad? Les repito, ellos ni sabían que era un estrecho, ni sabían que estaba, porque se congeló, ni se llamaba Bering, ni que de Asia estaban pasando a América, absolutamente nada. A ellos los está llevando el hecho de buscar alimento, de tener pieles para vestirse, para cubrirse del frío, o están huyendo de algún animal, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta, ellos no sabían nada de esto, que nosotros ahora lo sabemos y conocemos entonces a Alex, ¿verdad? Como antropólogo, que nos propone esto y que es lo más aceptable para entonces el poblamiento de América. Entonces, pasan de aquí, estamos en Asia, ¿no? Y entonces atraviesan este estrecho y entonces comienzan a caminar. También hay otro motivo importante, ¿verdad? Por el cual comienzan a caminar y esto, quedamos fue hace 14,000 años. El promedio de vida del ser humano, ¿cuánto es? El promedio, más o menos, en México. ¿Cuánto vivimos los seres humanos? ¿Cuánto vivimos nosotros? De 38. ¿Cuánto? De 38. Ay, ni tan poquito. No, pues ya la ciencia ha avanzado mucho, ¿no? La tecnología también. La gente vive más tiempo ya ahora debido a todos estos avances, ¿no? Entonces, 85, 90 aproximadamente. 90 años. ¿Se imaginan lo que son 35,000? 14,000.
¿Sí se pueden imaginar cuánto es ese tiempo? Que va de 90 años a 35.000 años. Entonces, ¿qué sucedió con estos seres? ¿Qué sucedió con estos seres primero que pasaron por aquí? Los primeros que pasaron por ahí. ¿Qué sucedió con ellos? La situación, y hace ratito les decía, ¿cómo vivían estas personas? ¿En qué condiciones? En las peores condiciones que nos podemos imaginar. El promedio de vida, ¿cuánto sería de estos seres? El viejito, perdón, el de la tercera edad. El de la tercera edad, ¿cuánto viviría? 30 años. 30 años, porque las condiciones eran realmente insalubres. No, y además otra cosa, peligrosísimas. Porque los animales se los comían o simplemente los mataban y los dejaban ahí, pero y además, pues se supone también, existen teorías acerca de que si ellos vivían en cuevas y todo esto, pues imagínense ustedes las necesidades que nosotros tenemos los seres humanos de vida. En nuestra casa, ¿qué necesitamos? Una cama, una cocina, una mesa donde comer, alimentos limpios, decimos coman fruta, carne, verduras, y además necesitamos una cama, privacidad también, ¿verdad? Y ustedes creen que lo tenían aquellos. Nada. Estos antropólogos se han investigado en esas cuevas y ahí tenían todo de todos. Entonces la situación era insalubre. ¿Ustedes han escuchado hablar de Lucy? Sí, ¿quién era Lucy? ¿Una qué? ¿Quién me está hablando? ¿Usted? ¿Usted? Ajá. ¿Una mujer mono? ¿Por qué mono? No. ¿Era qué? Una mujer, llamémosle de la antigüedad, ¿verdad? De la época prehistórica. ¿Y qué pasó con ella? ¿Saben la historia de Lucy? ¿Qué le pasó a Lucy? A Lucy la mataron. Podría ser un Australopithecus, ¿verdad? La mataron. O sea, ella, existe la teoría de que tenía un bebé y que ese bebé, pues los dos estaban en peligros. Estaban en muchos peligros, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues a lo mejor otros seres igual, ¿verdad? Tratando de, pues, no sé, de realizar el canibalismo, simplemente por actuar porque sí, sin ningún motivo la persiguieron y la mataron. Ella tratando de defender a su bebé, pues mataron a los dos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama Lucy? Una canción de los Beatles. Ajá, ¿cuál? Era ¿Cómo? ¿cómo se les llama? ¿Sí escuchó? ¿Sí entendió? Lucy, no sé qué. ¿Lucy qué? No sé qué más dijo. Lucy, Lucy in the sí, Sky with sin Diamonds. miedo. Está bien. Digo, speak in English, ¿no? Lucy en el cielo con diamantes. Ajá. ¿Por qué le pusieron así? Porque los antropólogos que la descubrieron, que la encontraron, estaban escuchando esa canción de los Beatles en el momento en que la hallaron. Por eso le pusieron Lucy. Y bueno, ese hallazgo dio un paso en la antropología muy grande, o sea, muy, muy positivo porque pues las investigaciones avanzaron bastante, ¿no? Bueno,
Entonces estábamos hablando de esto, ¿no? De la vida de estas personas, cómo vivían, en qué condiciones insalubres, absolutamente lo peor que se puedan imaginar, todo apestoso, comiéndose la carne cruda en algún momento, vistiéndose con piel sin encurtir, las condiciones de vida eran muy malas, muy insalubres, y por eso entonces pues no lograban vivir mucho tiempo, ¿no? Los que lograban vivir un poquito más era porque tenían mucha suerte. Entonces, esas eran las condiciones. Entonces, ¿esto de qué viene? Bueno, de esta parte, ¿no? De que los que pasaron aquí, por el estrecho de Bering, ¿esos cuántos kilómetros dijimos? 82 aproximadamente. Entonces, ¿fueron los mismos que llegaron acá? ¿Estos fueron los mismos que llegaron acá? No. Pasaron miles de años. O sea, yo pudiera decir, bueno, yo no, los investigadores, los historiadores, dicen que aquí, ¿verdad? Llegaron hace aproximadamente 12,000 años. 12,000. Entonces, ¿para qué pase todo ese tiempo? 30 años, 35, 40, aunque hubieran vivido 60 o 90, de todas maneras, no hubieran logrado llegar hasta aquí. En ese tiempo. Por todas estas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? O sea, buscaban este lugar más cálido, más tranquilo, en donde habitar, pero para esto pasaron miles de años, para que esto pudiera suceder. Bueno, entonces, ok, ahora, punto y aparte. El arqueólogo, este señor que brinca, ¿qué es? Es Antropólogo. Y este es un arqueólogo se llamaba, bueno, el arqueólogo Paul Kirchhoff propuso el nombre de 3 conceptos para delimitar y caracterizar grandes áreas culturales con la finalidad de identificar las diversas sociedades que se establecieron, en lo que hoy es la República Mexicana. Punto. Jóvenes. Entonces, estos seres que pasaron de Asia, y estamos hablando de la teoría de Alex Herlink. Entonces, estos seres siguieron varias rutas, no solamente una. ¿Qué pudieran ser? ¿Qué tipo de rutas pudieran ser? Bueno, pues aquellas donde se buscaba, por ejemplo, agua, ¿no? La sed es muy intensa, ¿verdad? Entonces, pues buscaban agua, entonces iban ¿por dónde? Por los ríos, ¿no? Por la ribera de los ríos,
y pues pasaron entonces aquí, hubo quienes se vinieron para acá. Estamos hablando del poblamiento de América. Recuerden ustedes que, sí es cierto, aquí y es en donde nosotros nos vamos a dedicar a estudiar porque es historia de México, pero si en un momento dado fuéramos más allá, entonces nosotros sabemos que en el norte de América también hubo pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo quiénes? ¿Se acuerdan ustedes nombres? Hasta la fecha siguen algunas tradiciones de estos pueblos, de estas tribus en el norte de América, en Canadá, en Estados Unidos. ¿No se acuerdan? Que combatieron los ingleses cuando llegaron a colonizar las 13 colonias. ¿Ya se ubicaron? Pieles rojas. Pero no, pero ¿qué? No se llamaban pieles rojas. No. Nombres de las tribus. ¿No se acuerdan? Los comanches. ¿No se acuerdan? ¿No? ¿No saben? Los ponis. Ajá. Los ingleses fueron los que les llamaron pieles rojas. Pero ellos no eran así. O sea, estamos hablando de estas civilizaciones, porque bueno, también tenían esta parte, aunque eran nómadas o seminómadas, entonces también ahí se quedaron. Hubo quienes dijeron, no, yo ya no quiero seguir, yo aquí me quedo, aquí me gustó, ¿verdad? Y entonces se quedaron ahí. Y dijeron, no, la verdad de mí, está bonito, pero yo le sigo. Entonces, siguieron, ¿verdad? Y así poquito a poco se fueron ubicando en diferentes partes hasta llegar ¿a dónde? A lo que ahora es nuestro país. Ajá. Entonces, ¿qué hace el arqueólogo Paul Kirchhoff? Dice, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar a los pueblos ¿de dónde? A las civilizaciones ¿de dónde? De la República Mexicana, aunque soy extranjero, pero me interesa. Me interesa mucho la parte de la arqueología de esta zona y entonces mis estudios me llevan a ubicar 3 zonas diferentes, según las sociedades que se establecieron también en estas zonas. Bueno, ¿sí queda claro? ¿O no? Es que se me quedan bien así. ¿Qué está diciendo esta señora? ¿Sí está quedando claro? ¿O hay dudas? Me preguntan, por favor. Me dicen, no entendí. Y entonces repetimos nuevamente. Quedamos, ¿no? Pasan por el estrecho de Bering, hay quienes se van a ir ubicando, incluso en Alaska, ¿no es cierto? Hay una población originaria, bueno, vamos a llamarla originaria de Alaska, ¿no? Que viven en iglús y que tienen una vida pues muy diferente a la que tenemos nosotros. Aquí que dieran ellos que hubiera este sol que tenemos ahorita, ¿no? O que estuviéramos vestidos así tan ahorita, aunque hace ratito hacía bastante frío. Pero tenemos un clima, yo digo, pues muy bonito, ¿verdad? Aunque parecemos cebollitas, ¿verdad? Porque en la mañana ahí vamos todos de abrigo, de la bufanda, la chamarra, y conforme va pasando, pues nos vamos quitando las prendas, ¿no? Yo he visto chicas, ahorita que venía, vi a 2 chicas de short, y dije, bueno, juventud, divino tesoro, ¿verdad? Porque las pobres, pues, también las piernas tienen frío, ¿verdad? Pero bueno, muy guapas ellas, pero friolentas, ¿verdad? Entonces, les decía, se van ubicando aquí, no pasan directo, llegan hasta acá, ¿no? Sino poco a poco se van ubicando, se van reproduciendo, se van ubicando en diferentes lugares, ¿verdad? Hasta llegar a lo que hoy es nuestro país, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces vamos a poner con rojito en un punto y aparte. Árido América, se los pongo acá. Árido América. Esto es que las 3 zonas que propone ¿quién? El arqueólogo Paul Kirchhoff. Esto es bien interesante, es una etapa muy interesante, muy bonita de la historia
de México porque pues ya comenzamos a entender cómo surgen, y lo vamos a ver aquí en clase, estas civilizaciones tan importantes, ¿no? Esta civilización mexica, mal llamada azteca, mal llamada, es un error histórico, la gente que le llame, luego dicen las gentes, no, es la gente. Gente ya es mucho, entonces si decimos gentes, entonces estamos cometiendo un error ortográfico. Entonces, la gente suele decir aztecas, y no, no son aztecas, es la civilización mexica, pero bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, área de América con rojito, ¿listo? Punto y guión, ahora sí, utilizamos nuestra pluma del otro color, y ponemos en un punto y guión, sociedad seminómada, porque quedamos de que esta división la hizo este arqueólogo Paul Kirchhoff según las sociedades y su sistema de vida. Entonces son seminómadas, cazadores y pescadores. Punto y aparte. Rojito. Oasis América. Oasis América. Punto y guión. Se encuentra ubicada en árido América, coma, siendo una sociedad sedentaria, de cazadores y recolectores, coma, pero también practicaron la agricultura. Punto y aparte, con rojo, Mesoamérica. Chicos, les pedí por favor que lo pusieran sus teléfonos en silencio. Por favor. Ok, Mesoamérica. Punto y guión. Sociedad numerosa, coma, zona propicia para la agricultura, y sin embargo, las tres áreas tienen características comunes. Ok. Vamos a sacar otra vez nuestro lapicito. ¿Sí puedo borrar esto? ¿Sí? Bueno, nos vamos a quedar con Mesoamérica. ¿Conoce la Museo de Antropología? El que está en Chapultepec. ¿Han ido? ¿Conocen el Museo de Antropología? ¿Quién no?
Levanta su mano, ¿quién no lo conoce? Entonces, nada más 2 personas. ¿Todos los demás sí lo conocen? ¿Sí? ¿Qué está en la entrada del museo? Mm, yo no. ¿Y por qué no levantó la mano? Ah, ¿Eh? mm. ¿No quiso? Bueno. Ok. Entonces, vamos a ubicarnos en... Ay, yo creo que sí lo voy a borrar también esto. Para hacerlo un poquito más grande. Porque vamos a dibujar ahorita. Ya saben ustedes, ¿no? O sea que no somos, excepto, yo supongo que la señorita que va a estudiar diseño gráfico, va a ser buena para el dibujo. Pero, los que no, entonces, vamos a dibujar nosotros la República Mexicana. Ujú. Más o menos así. Válgame la Virgen. Bueno. Bueno, el día que yo lo estaba haciendo para preparar la clase no me salió tan feo como ahorita. Sí. Ay, no. Es un poquito más ancho esto. Ok. ¿Qué sería esto? ¿Eh? Yo sí. Ah, bueno, entonces sí la están entendiendo. Y luego, ok, vamos por aquí. Ah, aquí es un poquito más angosto. Vamos para acá. Mm. ¿Qué sería esto? Florida. Ajá. Entonces sí, estoy tranquila, sí la entendí. Ok. Entonces, vamos a ubicar primero las 3 regiones, ¿no? Entonces, aquí sería Oasis. Esto sería Oasis América. Y luego por acá. Aquí. Esto sería Árido América. Y esto sería Mesoamérica. Es un aproximado, a lo mejor si ustedes ven un mapa y van a decir, ay, la maestra, como que le falló un poco, sí. Supongo que sí, ¿verdad? Porque las perspectivas son diferentes. Entonces, pero sí es un aproximado esto, ¿no? Veamos que en la zona de Mesoamérica, pues es la más poblada y además el clima favorece, ¿qué les dije? En el apunte, favorece la agricultura, exactamente, favorece la agricultura. Por eso entonces, en este caso, los pueblos mesoamericanos serían pueblos sedentarios, ¿no? Había que esperar, ¿verdad? Cuando ya se descubre, ¿verdad? La agricultura ya se conoce, entonces pues hay que esperar a que las plantas se puedan cosechar, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer, háganse otro mapita de la República y ahora vamos con las zonas de Mesoamérica.
Pues estamos en Mesoamérica. Mesoamérica se divide en 6 áreas. Hay quienes lo dividen a veces hasta en 8, ¿no? Según el historiador o el arqueólogo, pero la verdad son aproximadamente, o sea, son 6. Yo estoy con base en esto, Mesoamérica, y aquí están las zonas. Una de las zonas más grandes, pues, es el área maya, que todavía, pues, está cubriendo una parte de Centroamérica, pero bueno, estamos nosotros aquí con nuestro país. Hubiera sido muy fácil a lo mejor encargarles algunos mapas comprados en la papelería, de esos que usan los niños de secundaria, de primaria, pero no hay como, pues, a lo mejor les decía yo, a lo mejor no bien, muy bien, no con tanta exactitud, pero sí es importante que nosotros lo hagamos y esto, pues, nos ayuda a la retención. Yo sé que en el examen no van a venir mapas, pero el mapa está aquí en nuestra mente. Y entonces cuando pensamos en eso y nos están haciendo la pregunta, inmediatamente viene a nuestra mente la imagen, ¿no? Que nosotros hicimos. Eso es importante. ¿Listo? Ahí cuando escribieron la definición o las características de Mesoamérica, de esta área tan importante, lo último que escribimos fue, y sin embargo, tenían características que comunes, características similares. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué características? O sea, aquí estamos, en esta división significa que cada una de estas áreas tenía características diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, las zonas del norte, pues eran nómadas, cazadores, recolectores, y sin embargo, en el centro de la República, de lo que es la República Mexicana, pues eran sedentarios, dedicados a la agricultura, y sin embargo tenían características comunes. ¿Cuáles serían? ¿Quién se acuerda? ¿Qué características comunes tenían? O sea, recuerden ustedes, hay algo bien importante. Nosotros decimos, en el que hoy es nuestro país, en el que hoy se llama República Mexicana, hoy. En ese entonces no. En ese entonces había civilizaciones diferentes con nombres diferentes y que en muchos casos no se llevaban bien, que hablaban idiomas diferentes, que se dedicaban a situaciones diferentes. No es un país. No, les repito, en algunos casos no se llevaban bien, en otros había alianzas, pero no era un país. No era, no había una nacionalidad. O la nacionalidad era la mexica, la nacionalidad era la maya, la nacionalidad era la totonaca, la olmeca, la chichimeca en el norte, pero no era un país, no había nacionalidad. Cada uno de ellos en una situación totalmente diferente. Bueno, no totalmente, ¿verdad? Porque dijimos que había características similares. ¿Cuáles serían? Una. No. En el centro eran agricultores. ¿Ah? ¿Tus dioses? Sí, bien. ¿A qué se refiere? ¿Quién me habla? Es que a veces no, levántame la mano y digo, yo quiero participar. Ajá.
porque de pronto como que hablan entre sí y no, para ver si le atino o no le atino. Entonces, levanten la mano. Maestra. El compañero no sé quién dijo sus dioses. ¿A qué se refiere? Creencia que tengo. ¿Pero quién habla? Ah, ok. ¿A la qué? La creencia que tenían sobre sus dioses como... Pues sí dice sus dioses. ¿A qué se refiere? Cuando un grupo de personas creen muchos dioses, ¿cómo se le llama? Por favor, su compañero fue el que participó. ¿De qué no han terminado? No, porque si no, pero es que piense. Usted sabe. Usted tiene la idea. No deje que le ayude a nadie, porque cuando usted esté en el examen, nadie va a hablar por usted. Entonces, estamos estudiando, estamos repasando, vamos a acordarnos. Y si no, yo le ayudo. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de dioses, estamos hablando de una característica, y usted lo dijo, muy importante. Entonces, cuando se creen en muchos dioses, ¿cómo se llama esa religión? Cuando es de muchos. ¿No lo recuerda? Politeísta. Poli, muchos seis a Dios. es correcto. ¿Ya se está acordando? Ok, entonces anotamos. Características con rojito, ya saben ustedes, características similares de las áreas mesoamericanas. Características similares. Entonces su compañero dijo una muy importante. Ponemos ahí, si quieren, la numeramos o le ponemos incisos, a punto o uno posterior. Le ponemos ahí religión, ¿qué dijimos? Politeísta. Religión politeísta, ya sabemos, poli muchos. Por eso, cuando nosotros hablamos de politécnico, ¿de qué estamos hablando? De muchas ciencias o técnicas, ¿no? Porque creo que el lema del Politécnico es la técnica al servicio del hombre. Creo que ese es el lema, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, si estamos hablando de muchos dioses, estamos hablando de una religión politeísta. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué les caracterizaba? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿O les da, qué tal que cometo error? Sí, cometen errores para que se les pueda corregir. ¿Verdad? Si no me dicen en qué estoy mal, pues les sigo cometiendo el error. ¿No? Yo sé que sí quieren decirme, pero no se animan. ¿No? ¡Hey! Sus jerarquías. División de clases sociales. Excelente, anotamos. Bueno, en este caso, espérenme tantito. A ver, en la religión politeísta, ¿alguien se acuerda de los dioses? Sí, está muy fácil eso. ¿Quién? ¿Qué dioses? Claro, la Tlecutli, Tlaloc, Tlacatecutli. No, Tlacatecutli no. Mictlantecutli, ¿Cómo? Mictlantecutli. Ah, Micantecutli. Ajá. ¿Qué otro? Huitzilopochtli. Ajá, ok. Bueno, entonces, en el 2, ¿qué vamos a poner? División de clases sociales. Ajá. ¿Eso qué significa? ¿Cómo es división de clases sociales? ¿O cuáles serían las clases sociales? El que sería hasta arriba, ¿quién sería? ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese?
¿Quién es ese? ¿Quién dijo Tlatoani? ¿Ah, siempre lleno? ¿Quién dijo Tlatoani? Yo escuché por aquí. ¿Siempre lleno? ¿Y entonces oigo de más? No estoy volviendo loca. Ajá. Siempre no, yo escuché Tlatoani, voz de dama, y de repente desapareció. Desapareció. ¿Quién sería Tlatoani? Usted sí sabe. Sí, mi vida, pero no eso. El Tlatoani, ¿qué grado tiene? ¿Qué sería? Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, ¿qué grado tiene? Exacto. Entonces el Tlatoani, ¿qué sería el qué? Es correcto, el gobernante. Es el gobernante. Tlatoani es el gobernante. Entonces ponemos ahí entre paréntesis para que lo sepamos, ¿no? Desde gobernante o Tlatoani, y después, ¿quiénes serían? Sí, los sacerdotes. Muy bien. ¿Qué sacerdotes? ¿Los sacerdotes como los conocemos ahora los católicos? No. No, porque ellos podían tener 1000 mujeres. Bueno, exageré, ¿verdad? Bueno, varias mujeres podían ser esos sacerdotes. Ajá. Tenían privilegios, ¿no? Privilegios de vestirse incluso con colores diferentes, vestuarios diferentes, igual que el cantor, igual que el gobernante, ¿no? Entonces, ¿ellos qué eran? ¿Por qué les llamamos sacerdotes? ¿Por qué le llamamos sacerdote a un no católico? ¿El qué hace? ¿Cómo les explico? ¿A qué se dedica? Ajá. Entonces, esos sacerdotes de la época prehispánica, ¿qué hacían? Eso, exactamente. Por eso les llamamos sacerdotes. ¿Ah? Porque difunden la religión. Son los que desarrollan, los que llevan a cabo las ceremonias religiosas. ¿Mm? Y en esas ceremonias religiosas, ¿qué podía haber? Sacrificios. ¿Sacrificios? ¿De qué tipo? Por ejemplo, ¿Quién me habla? No, porque se les va a ayudar muchísimo contestar súper bien el examen. Bueno, dicen que sí está así en su carrera. Entonces, sacrificaban a algunas personas, podrían ser vírgenes o esclavos, dependiendo del sacrificio. Por ejemplo, podrían ser vírgenes y lo que se necesitaba era algo como que cayera ya mucha lluvia porque no había, y ellos tenían la creencia de que un dios les daba la lluvia y que dejaba de llover cuando hacían algo malo, que era el cambio de estaciones. ¿solo vírgenes? No, también esclavos. ¿Nada más esclavos? A los guerreros. Niños. Había hasta niños. Ajá. Animales también. En las últimas investigaciones que se han hecho en la zona de Teotihuacán, o Teotihuacán, como le quieran decir, ahí se ha visto que se han pues encontrado todos estos vestigios, estos fósiles, ¿no? Restos humanos y también animales, ¿no? O sea, para que se nos vaya quitando la creencia, y no necesariamente vírgenes, ¿eh? No necesariamente. ¿O a qué le llaman vírgenes? A las mujeres que no hayan tenido una relación sexual, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, sí, pero o sea, ¿por qué vírgenes? Porque eran muy jovencitas. Ajá. Eran casi unas niñas. Pero también podían ser ya mujeres, ya adultas, esclavos. Usted dijo esclavos. Esclavos. ¿Dónde sacaban esos esclavos? Sí sabe, piénsale. Sí sabe. ¿Usted quiere participar? De las guerras, bueno, de las batallas que tenían. ¿Con eran quién? con Ajá. los sobrevivientes capturados. ¿Sobrevivientes? Sí, pues, sí. Prisioneros de guerra.
Era Sí. como- Prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. Ajá, ellos, sí, los utilizaban como esclavos, sí, pero no esclavos como pensamos nosotros en esclavos, los negros, ¿no? Los africanos, no ese tipo de esclavos, ¿verdad? Porque no eran, sí los pintaban. No sé si ustedes vieron la película de Apocalipto, de Mel Gibson. Véanla. O sea, nada vale la pena de esa película porque se la pasa corriendo todo el tiempo el protagonista. No vale la pena nada más que esta parte de la película en donde llegan como esclavos capturados, ¿verdad? A una zona maya que se está construyendo, están construyendo las bases piramidales y todo esto, y ahí se ve cómo los pintan, ¿verdad? Porque ellos tienen la creencia de que también los colores tienen que ver con pues ciertas situaciones religiosas, ¿verdad? Entonces, esa parte, veanla, es incluso ahí en su teléfono celular, ahí ponen sacrificio humano, película Apocalipto, Mel Gibson, y ahí aparece solamente esa parte. Y vale mucho la pena porque aparte se ve el vestuario, y bueno, toda esta escenografía que es, les repito, para mí, lo único que vale la pena de la película. Esa parte. Bueno, entonces, sacrificios humanos, ¿ya lo apuntamos? Sacrificios humanos. O sea, no necesariamente vírgenes, mujeres, chicas, adolescentes, señores, no, sacrificios humanos, porque no necesariamente tenían que ser, como su compañero lo dijo, esclavos, sino también podían ser, incluso de la misma zona, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué pusimos? Recuérdenme, ¿qué anotó? Gobernante, sacerdote. No. Pusimos que era una religión politeísta, ¿sí? Pusimos que había clases sociales, sacrificios humanos. ¿Qué más? ¿Se dedicaban entonces sus áreas a la agricultura? No, no, porque se acuerda que en el norte no eran nómadas. Y en el centro son sedentarios. ¿Qué los hace? ¿Qué diferencia hay entre nómada y sedentario? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? Es que ya ven cómo son. Uy, qué malos. Es la agricultura. La diferencia es la agricultura, la actividad económica a la que se dedican. Entonces, hay una característica común entre ellos esta, que son sedentarios, no son sedentarios, hay unos seminómadas, otros nómadas, otros sedentarios. Entonces, no hay una característica común ahí, ¿o sí? No la hay. ¿Qué más? ¿Comerciantes? No. No. ¿Qué otra? Una más y ya. Nos quedamos ahí, en una más. ¿Qué otra cosa podría ser? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estas características porque como que dan por hecho que todos se dedicaban a lo mismo. No. Quedamos de que hay características comunes, pero eso sí hay características comunes, pero no todas. Entonces, ¿qué haríamos con esto? Sería una misma zona, ¿no? Todo esto sería una misma zona. Y no estamos hablando de una misma zona, estamos hablando de 6 zonas diferentes que se dedican a actividades diferentes, pero que tienen algunas características en común, como estas las que están diciendo, las que anotamos en el cuaderno. Y yo quisiera una más. ¿Qué otra cosa podría ser? Que no hace mucho lo mencioné, apenas hace ratito. Y no se dieron cuenta, son guerreros.
Todos son guerreros, guerreros por naturaleza, todos son guerreros. ¿Por qué? Porque esa sociedad dividida que quedamos que Tlatoani, el gobernante, los sacerdotes, y después, ¿quién seguiría? Los guerreros. Todos son guerreros por naturaleza, todos. O sea, si nacía un bebé varón, entonces, ¿qué hacía? Es una sociedad machista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían con ese bebé varón? Inmediatamente le ponían en la cuna, pues, el arma, ¿no? Para que se fueran familiarizando con eso. Entonces, son guerreros. Ajá. Son muy importantes, ¿no? ¿Por qué son importantes? Porque son los que van a capturar a esas personas, a esos seres que se van a sacrificar, ¿no? Entonces, y que además les va a dar el poderío, les va a dar también zonas de dominio, ¿no? Y sobre todo, y entre todas ellas, la más importante y la más guerrera de todas eran los mexicas, los más guerreros de todos. Por eso nadie los quería. Quedamos, no es un país. Sí hay fronteras. Totonaca quiere a Mexica, no. Maya quiere a Mexica, no. Mexica quiere a Maya, no. No se quieren. Se pelean entre sí. Una cosa es que tengan características comunes y otra es que se quieran. No hay un idioma que ellos digan, este es mi idioma. No. Imagínense cuando llega Hernán Cortés. Y ahí ya están Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que llegaron porque sus embarcaciones naufragaron y ya tienen muchos años de vivir ahí, ya aprendieron el maya. Pero el maya de esa zona. Y le regalan a la Malinche. Y la Malinche aprende a hablar el español como puede. Y entonces se quiere comunicar con los demás. Entonces le dice a la Malinche o le dice a Jerónimo de Aguilar. Y Jerónimo de Aguilar traduce como que es como teléfono descompuesto. Nosotros hablamos el español. Si nosotros hablamos con un argentino, no le vamos a entender ni papa. Es más, en el mismo país, vayamos al norte. La gente de Nuevo León habla el español, ¿sí o no? Pero un español diferente al nuestro. Incluso hasta en la misma España. Es diferente. Entonces, ¿cómo se van a querer guerreros dominantes? Iba a decir, pues que son tremendos guerreros. Sacrifican a su gente. ¿Cómo se van a querer? ¿Cómo? Bueno, entonces quedamos. No son iguales. Tienen características comunes, pero no son iguales. Dicen, Hernán Cortés, conquistador de México. No, eso no es cierto. ¿Conquistador de qué? De México, Tenochtitlan. ¿Pero conquistó el norte, Hernán Cortés? No. Fueron otros los conquistadores. Entonces debemos de tener mucho cuidado con la historia. Y no dar por hecho cosas que no. Acuérdense, entonces, hay una división. Todos se dedican a cosas diferentes, pero tienen algunas características en común. ¿De acuerdo? Que ya dijimos algunas de ellas y hay otras más. Pero bueno, entonces, ok. Bueno, esta es la vida. Esto ya hablamos nosotros, es la vida de esta época, ¿no? Ustedes saben, en 1325 se funda la Ciudad de México Tenochtitlan. En 1325. Entonces, México Tenochtitlan. Y nosotros sabemos que en el año de 1492, Cristóbal Colón, el genovés,
representando al Reino de España, los reyes católicos, Isabel la católica y Fernando el católico, representando a España. Él navega por el océano de manera casi a ciegas. Imagínense esas embarcaciones. O sea, no lo podemos culpar, ¿no? Que dice, es que se perdió. Sí, sí es cierto, pero a ver, tú súbete a una embarcación de esas. Claro, sin luz, más que una velita así de este tamaño. Por eso dicen, es una empresa importante la que realiza Cristóbal Colón, y sin embargo, pues la historia, yo digo que lo ha juzgado de una manera muy, ¿qué será? Bueno, sí, sin piedad, ¿verdad? Sin piedad al pobre de Cristóbal Colón, pero mucho hizo, ¿no? El pobre. Nada más se había perdido como 10,000 millas, ¿no? Nada más. Pero en esas condiciones en las que viajaba, yo sé perfecto que usted se acuerda cómo se llamaban las carreras en Cristóbal Colón. La niña, la pinta y la... Ajá, perfecto. Entonces, en esas embarcaciones viaja. ¿Y en dónde va Cristóbal Colón? En cuál de las tres. Perfecto, excelente. Y después de tocar varios lugares, porque además, pues él no se dio cuenta de que había ya llegado a un continente. Nada más que había llegado a unas tierras, ¿verdad? Entonces, el que grita, tierra a la vista, no. ¿No? Además, Cristóbal Colón venía con aproximadamente 120 personas que no todos eran españoles, eran de muchas nacionalidades. Eran españoles, italianos, eran portugueses también. Y pues él llega a estos lugares y por eso hasta se persina. Gracias a Dios, ¿verdad? Que encontramos estos lugares ya de pura chiripa, ¿verdad? Porque la situación de mi vida pues estaba pues peligrando, ¿no? Entonces, mientras esto sucedía, ¿verdad? ¿Qué era lo que pasaba en estos lugares? Esto que nosotros apuntamos, ¿no? Estaba sucediendo que la gente se estaba dedicando a la agricultura, que estas civilizaciones estaban dedicándose a luchar entre sí para obtener esclavos, para sacrificarlos, incluso a veces había hasta guerras civiles, ¿verdad? Entre sacerdotes y guerreros por el poder, ¿verdad? Según fuera el caso, sobre todo aquí en la zona maya, que dicen cómo es posible, ¿verdad? Que a la llegada ya de Hernán Cortés, que fue en el 1519, ya haya desaparecido la civilización maya. ¿Qué sucedió con ellos? Pues las últimas investigaciones se pelearon entre ellos, sacerdotes y guerreros, decían, no es que escaseaba el agua, no, ya las últimas investigaciones se ha demostrado que fueron pleitos que tuvieron entre ellos y que por eso abandonaron los lugares. Dijeron, no, yo pongo pieza en polvorosa, ¿verdad? Para salvar mi vida, porque quién sabe qué pasa, y abandonaron esas grandes ciudades que ya se habían construido, ¿no? Todo esto estaba pasando, esto de los sacrificios, estos pleitos para quedarse con más tierras, para someter a las civilizaciones más pequeñas, para cobrarles impuestos, etcétera. Todo esto estaba sucediendo cuando Cristóbal Colón estaba hablando con los reyes católicos, porque sabía que había algunos lugares en donde eran muy ricos y que podían ellos pues obtener ese dinero. La verdad, el continente europeo se estaba cayendo de pobreza. Además eran lugares, ahorita que quisiéramos todos, ¿no? Yo a lo mejor levanto primero la mano por conocer Madrid, ¿no? Salamanca, Toledo, todos estos lugares tan bonitos que vemos o que veo yo, ¿no? En los videos, ¿no? Luego me meto a ver estos lugares en Europa, París, la Torre Eiffel,
¿no? Pero imagínense ustedes en el 1450, por ejemplo, cómo eran estas ciudades horribles, pestilentes. La gente sus desechos fisiológicos los echaba a la calle, montón de ratas, la peste. ¿Se acuerdan ustedes que hubo 3 grandes epidemias en Europa de peste que mataron a más de 1/4 de la población europea precisamente por la insalubridad? No había agua. Y el agua en Europa escasea hasta la fecha. Recuerden ustedes que pues no tienen, digamos, mucha costumbre de bañarse, ¿no? Precisamente por el ahorro del agua, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué quisiéramos ahora? Visitar estos lugares tan bonitos y decir, voy a Europa 3 meses para conocerlo, ¿no? Pero no así en esta época. Recuerden ustedes que los reyes católicos estaban en el litoral de España que da hacia el mar Mediterráneo, tratando de evitar que los moros, que habían estado ya 7 siglos en España y que los habían logrado sacar, mantenerlos afuera porque estaban queriendo entrar nuevamente a España y eso costaba mucho dinero. Mantener a un ejército cuesta mucho dinero, porque un ejército es económicamente inactivo. Y nos consta, ¿verdad? ¿Qué hace el ejército? Pinta las calles, ¿no? No hace nada. Bueno, sí, un desfile bien bonito. Pero es económicamente inactivo, no produce nada. ¿O sí? Yo no veo que haga nada productivo, ¿no? Pero a lo mejor me equivoco y ustedes sí saben. A lo mejor por ahí tienen algún familiar militar o algo que sí, se dedican a esto, ¿no? Pero bueno, entonces cuesta mucho dinero mantener un ejército. Ajá. Y hay que pagarles bien, porque recuerden ustedes que el ejército es el que tiene las armas en sus manos y el que puede en un momento dado hacerlo libre de Estado. Entonces, pues los reyes tienen que mantener ese ejército, tienen que proporcionarle las armas y están en la miseria. En la miseria. Y de pronto si llega alguien como Cristóbal Colón que le dice, voy a hacer un viaje, pero necesito que me patrocines este viaje porque tengo la idea de que voy a encontrar unas tierras que son muy ricas y que va a aportar a España pues todo lo que necesita. Claro, esto después de muchas investigaciones, ¿no? Muchas lecturas, muchos viajes que hizo Cristóbal Colón, Marco Polo, y todo esto. Entonces, dicen, bueno, ok, sí, le dan dinero. Dicen, ay, es que la reina empeñó sus joyas. Esto no es cierto. Eso es una total mentira. Lo proporciona, el dinero lo proporciona el tesorero del Reino de España, Luis de Santángel, y con ello compra estos 3 vejestorios llamados carabelas, que ya dijo su compañero el nombre de las mismas y ya contrata a estas 120 personas para que lo compren. Sale el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos y llega hasta América, bueno, lo que nosotros conocemos como América. Él estaba tan perdido que dice, bueno, yo voy a encontrar estas tierras aquí. Aquí está. Entonces yo voy a salir de España, le voy a dar la vuelta a la tierra y voy a llegar aquí para las tierras que yo propongo que encontrar y que nos van a aportar esa riqueza. Y resulta que ¿a dónde llega? Acá. Él cree que está aquí. ¿Y cómo le pone? ¿Qué nombre le pone? ¿Se acuerdan? Cuando llega. Él cree que está ¿en dónde? En las Indias. ¿En las Indias qué? Orientales. Él cree que está acá y en realidad está aquí. ¿En las Indias qué?
Le ponen las Indias, ¿no? Llegamos a las Indias, pero ¿está en las Indias qué? Si aquí es oriental, aquí es occidental. Exactamente. ¿Se dan cuenta de lo perdido que estaba? Él cree que está aquí y está acá. Si nosotros compramos un mapamundi, lo extendemos, bueno, está el mapita que les digo que lo tenemos, ahí vamos a ver la diferencia que hay. Y entonces este señor, bueno, pues llega a las islas de Guananí y le pone San Salvador, porque le salvan la vida. Y luego llega a lo que hoy es Haití, la República Dominicana, que le pone como nombre la isla La Española. Todas las islas se va a poner relacionado con la Fernandina, la Española, nombres relacionados con España. Y ahí funda el Fuerte de Navidad, porque encalla la Santa María. Y él cuando regresa a España, pues con muchos honores y con 3 aretes y 4 pulseras de oro, pues ya se convierte en todo un héroe. Y más regresa en 1493 a hacer otros 3 viajes en donde nosotros sabemos qué es lo que sucede. ¿Cómo termina la vida de Cristóbal Colón? Muy triste. Como decía un cantante de mi época de juventud, Oscar Atié, hizo una canción que se llamaba Fotografía y que decía que él terminaba flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ese era Cristóbal Colón. Así quedó, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ni un quinto recibió. Ni un quinto. Pero sí los españoles, ¿verdad? Sí los españoles, porque además, inteligentemente, sus tierras las legalizaron por medio del Papa Alejandro VI. Hicieron una línea, ¿verdad? La llamada línea alejandrina, que decía, a partir de esta línea, entonces todos estos territorios son de España. De aquí para acá, bueno, ya, eso quién sabe, ¿verdad? Pero estos territorios son de España. ¿Y a dónde se dedicaron? Los españoles de esos territorios, ¿cuáles fueron los que les interesaron? ¿Cuáles territorios fueron los que les interesaron a los españoles? ¿En dónde se quedaron finalmente? ¿En Canadá? Eran de ellos, ¿no? ¿En Alaska? Allá llegaron los españoles. ¿Qué idioma hablan en Alaska? ¿Qué idioma hablan en Alaska? ¿El inglés? ¿Por qué no el español? Entonces, ¿qué territorios, no me digan nombres, una característica, les interesó a los españoles? Aquellos que, ¿qué? ¿Qué? ¿Eran qué? No. No. Porque hay territorios cálidos en Estados Unidos, váyase a Texas. No, entonces, ¿dónde? ¿Cuáles eran los que le interesaron? Los que podían explotar ¿Explotar? ¿Ah? para obtener recursos. Pero ¿a quién van a explotar? Los que había una población, los que tenían una población. Esos fueron los territorios que querían ellos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero población? Porque claro, porque van a trabajar por mí. Porque yo siendo un español, tengo que buscar la palabra correcta. Un español que en mi país no tenía recursos económicos. Ahora ingreso a este lugar sintiéndome superior, no siendo cierto, sintiéndome superior, voy a poder mandar. ¿A poco no? No. Ustedes saben, el ser humano es así. Nos gusta mandar. Siéntate. Párate. Cruza la pierna. No la cruces. Salte. Entra. ¿A poco no?
¿Eso qué es? Es un abuso de autoridad. Pero le gusta mandar. Le gusta tener, el ser humano es así. Le gusta mandar. Ujú. Y entonces ellos, sintiéndose superiores, entonces dijeron, pues de aquí soy, ¿verdad? Porque voy a tener esa autoridad sobre esas personas, las voy a poder, como dice su compañero, las voy a poder explotar y los voy a poner a trabajar ¿para quién? Para mí, para mi beneficio. El pobre de Cristóbal Colón se muere, ¿no? Solito. Solito, él quiso hacer por estos lugares otro tipo de zonas, pero pues no lo dejaron por esta situación y pues muere solo. Hay un documento muy importante que hizo Cristóbal Colón que se llama Las Capitulaciones de Santa Fe, que es como un acuerdo que hace con el rey de España, en donde dice, bueno, si yo encuentro las tierras, yo voy a ser el virrey de ese lugar y además todo lo que reciba de las riquezas va a ser el 10% para mí y todo esto va a ser hereditario. El resto es tuyo, pero él se preocupaba por sus hijos. A lo mejor un buen esposo no era, pero un buen padre sí. Entonces se preocupó por sus hijos y dijo, en ese lugar, en ese documento, decía, va a ser hereditario. Cuando yo me muera, mis hijos van a tener lo que diga este documento, las capitulaciones de Santa Fe. Que finalmente, pues no se llevaron a cabo porque también los desconocieron, ¿no? Y Cristóbal Colón muere sin saber que ha llegado a un continente. Nunca lo sabe. Se quedó solamente en una parte aquí en las Antillas, ¿no? Aquí están las Antillas, aquí se quedó, en esta parte. Nunca tocó el continente, por eso le llaman a esto tierra firme. Estas son las islas, aquí las vamos a poner, ¿verdad? Aquí. Entonces, decimos, estas son las islas, esto es lo que aquí estuvo Cristóbal Colón, pero nunca llegó a tierra firme. Dicen que llegó hasta lo que hoy es Venezuela, pero no se atrevió a desembarcar. Entonces no se enteró. Por eso nuestro continente no se llama Colombia. ¿Cómo se llama? América. ¿Por qué? Pues sí. ¿Y quién es ese señor? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? Recordemos, Américo Vespucio también era un navegante. También. Y era un navegante también italiano, igual que Cristóbal Colón. Y él dijo, voy a ir a ese lugar a donde llegó Cristóbal Colón y le voy a dar toda la vuelta al litoral, ¿verdad? Y mientras tanto, voy a tener un cartógrafo que eran los que hacían los mapas, más o menos, ¿verdad? Hacían los mapas, todo el litoral del continente, ¿verdad? Hasta demostrar que en realidad se trataba de un continente. Recordemos, a esto se le llama tierra firme, estas son las islas. Y entonces demuestra Américo Vespucio, navegante italiano, que se trataba de un continente. Por eso este continente se llamó América por Américo Vespucio. Y no Colombia, porque decían que, pues no, ¿qué será? No, Cristóbal Colón nunca se había dado cuenta de que era un continente. Hasta eso, ¿verdad, pobre? Luego dicen que se inventó su biografía. Bueno, hay muchas cosas bien interesantes. Hay un libro que les recomiendo, ojalá algún día lo puedan leer, que se llama La invención de América, del historiador Juan O'Gorman. Y ahí vienen muchas cosas interesantes, muchas reflexiones acerca, a ver, ¿por qué esto y esto no? A ver, ¿por qué Cristóbal Colón esto, etcétera? Se los recomiendo algún día que lo puedan leer. Repito, se llama La invención de América y es del historiador Juan
O'Gorman, un historiador muy reconocido en el ambiente de la historia. Bueno, entonces, el señor Cristóbal Colón, que quedamos, fallece, desafortunadamente, pero la vida ya de sometimiento, de explotación de esclavos en el continente americano, sobre todo en las islas y en el centro de lo que ahora es nuestro país, pues siguió en estas condiciones, ¿no? Hasta que, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pues estaban luchando, unos se dejaban, otros no, etcétera, y entonces aparece quien en la historia de México, pues Hernán Cortés. Así es. Y este señor, bueno, apuntemos algo acerca de este descubrimiento de América, ¿no? Entonces quedamos en el año, ponemos, ¿qué será? Pues sí, le podemos poner descubrimiento de América, ¿no? Aunque dicen que tampoco lo descubrió, ¿verdad? Ustedes saben de esta teoría acerca de que fueron los vikingos, los normandos que llegaron antes de Cristóbal Colón a estos lugares, ¿no? Que decían que en la mitología prehispánica decían que hombres altos, blancos y barbados llegarían a estos lugares a dominar, ¿verdad? Y esa mitología se quedó muy arraigada y decían, ¿quién sería? Ah, bueno, pues sería el dios Quetzalcóatl, ¿verdad? Y los dioses, ¿qué característica tienen los dioses? Una bien importante. ¿Qué característica tienen los dioses? Son inmortales. Son inmortales. Entonces Quetzalcóatl era un dios inmortal. Y entonces él sería esa representación de Quetzalcóatl, esos grandes hombres altos, blancos y barbados que llegarían a estos lugares a dominar. ¿Hombres altos? Hernán Cortés medía como 1,68. ¿Nosotros qué entendemos por un hombre alto? ¿Cuánto mediría? 1,90, ¿no? 1,80, yo ya lo veo así. ¿No? Así. Es un hombre muy alto, así se imagina. Altos, blancos y barbados, ¿verdad? Llegarían muy similares a los normandos, a los vikingos, ¿no? Incluso hay un equipo de fútbol americano, ¿no? ¿No se llaman los vikingos? Sí. Ajá, porque en esa zona se han encontrado restos, pues no fósiles, pero sí, digamos, algunos artículos que no son procedentes de España, sino más bien de esta zona, digamos, muy al norte, ¿verdad? Del continente europeo. Hasta eso le quitan también esa parte, ¿no? Al pobre de Cristóbal Colón. Pero bueno, entonces, pero son teorías. No podemos demostrar nada. Esto de Cristóbal Colón sí, porque bueno, se tenía más a la mano la información, ¿no? Pero ya esto de los vikingos y eso, pues ya son teorías, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos. Descubrimiento de América. ¿Cuándo se descubre el continente? ¿Cuándo se descubre? ¿Qué año? 1492. ¿No han visto esto? La verdad, ¿ya terminamos? No. Ah, Bueno, yo me dije, sí, ¿verdad? ¿Cuánto falta para la tarea? Tengo ¿no? ¿Mandé? ¿Listas a las 12 o 12:30? Maestra Carmen, ¿es hasta las 12:30 o a las 12? No, 12. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya. 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 Ah, Como ya. sí, me pasó muy rápido.
A lo mejor a los niños decían, bueno, los niños, perdónenme, es que así les digo a los niños de secundaria, los jóvenes, pero, sí, a ver, permítanme. Bueno, tiene muchos sueños. ¿No? Tanta tapadita y todo está ahí. Bueno. Ahora nos quedamos en qué? En 1492, ¿ok? Entonces la próxima clase vamos a continuar con esto. Perdón, de pronto, sí me salto un poquito porque, pues, ¿qué les digo? Mi educación profesional de pronto me lleva a darles a ustedes cosas que sí están dentro de los temas, pero que sí, a veces sí siento que es importante que se los diga, aunque no se los vayan a preguntar en el examen, por ejemplo, la estatura de Hernán Cortés. Pero es mi educación histórica de mis maestros lo que me llevan a esto, ¿no? Pero vamos a continuar con estos apuntes. Ok, entonces, vamos a hacer 2 líneas del tiempo de tarea, por favor. 2 líneas del tiempo. ¿Sí saben cómo hacer las líneas del tiempo? O sea, las líneas del... ¿Por qué se llama línea? Bueno, porque es una línea acá. Ajá. Ay, no pinta. Entonces, aquí así, ¿no? Y entonces aquí ponemos y aquí ponemos esto, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta línea? Sí, o antes o después de nuestra era, para quienes no son católicos, pero bueno, sí, de nuestra era. Entonces, recuerden ustedes, antes va de menos a más y después va no, al contrario, ¿verdad? Perdónenme, sí. Entonces va de más a menos y de aquí de menos a más, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Si yo pongo aquí aquí pongo que será 50 años antes de qué? Antes de Cristo, y aquí pongo 50 años después de. Ok, entonces, esto sería una línea del tiempo. Entonces, ustedes van a hacer 2 líneas del tiempo, que son. Ok. Entonces, una relacionada con las culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas basado en los horizontes. ¿Sí saben ustedes qué es un horizonte? Horizonte. Los horizontes culturales. Es el clásico, preclásico y posclásico. ¿Ah? Entonces, de estos 3 van a ser esa línea del tiempo. ¿Cuándo aparece, por ejemplo, Teotihuacán? ¿Cuándo aparecen los mayas, etcétera? Los van a ubicar aquí. Ajá. Civilización junto con la fecha de aparición, ya sea en el horizonte preclásico, en el clásico, basándose en estos horizontes que son los culturales. ¿Cuándo aparece en el clásico? ¿Qué civilización aparece en el clásico? El esplendor. Bueno, entonces esa es una. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Y luego la otra va a estar relacionada con el descubrimiento y la conquista. Van a poner ahí, digamos, los acontecimientos que ustedes consideren los más importantes. Comenzando, ya sabemos nosotros que
fue en 1492. Entonces, ¿dónde voy a ubicar? ¿Aquí o acá en 1492? ¿Aquí? Sí. No, es acá. 1492. 1400. ¿De qué siglo estoy hablando? 1492. ¿Qué siglo es? ¿Eh? 15, siglo XV. Ajá. Muy bien. Ahorita, ¿estamos en qué año? ¿2000 qué? 24. ¿En qué siglo estamos? 21. Eso es muy importante. Y considerar entonces por qué existe esta división. Ajá. Pero lo vemos la próxima vez. Ya para que no quitarles tiempo de su descanso. Y por favor, estudien lo que vimos hoy porque va a haber examen oral la próxima clase. ¿Sale? Chicos, ¿aprendimos algo hoy? ¿Voy bien o me regreso? ¿Ah? Va. Mande. Acontecimientos importantes del descubrimiento y conquista. ¿Qué más bien sería en este caso? Pues ya después de Cristo. Ok, chicos, muchas gracias por su atención. Vamos a seguir trabajando, vamos a echarle muchas ganas y pues yo creo que ya pueden, maestra Carmen, ¿ya pueden salir a su descanso? Adelante, jóvenes. Que coman rico. Que desayunen rico, buen provecho.